Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. La vida es muy tramposa, es muy engañosa. Cuando uno tiene varias actividades a la vez, en ocasiones se hace uno sombra a sí mismo. Supongamos que el día de hoy tenemos a un gran investigador sentado en esta mesa y es un orgullo tenerlo aquí, pero resulta que este investigador también es un periodista muy conocido, un articulista muy destacado y un hombre de referencia obligada. Pero resulta que ese articulista pues conduce uno de los noticiarios más, diría yo, distinguidos de todo nuestro espectro radiofónico y tiene muchos radioescuchas, me incluyo, y tiene mucha influencia en nuestro país. Y entonces ese conductor de alguna manera le hace sombra a los otros dos personajes que también están sentados el día de hoy a la mesa. Este investigador ha publicado un libro realmente notable que además nos llega con una oportunidad notable. Se llama Orgullo y Prejuicios y usted ya lo estará intuyendo. Se llama Leonardo Curcio. Leonardo, muy buenas noches, bienvenido Federico, a tu casa. Me siento pues ampliamente querido en este programa. Gracias por invitarme al Primer Círculo. Por favor, por desgracia no está Carlos Elizondo, que tendría muchas preguntas interesantes, pero bueno, pues me voy a echar la faena solo, si me lo permites. Me siento ampliamente respaldado y me por supuesto tu un libro. saludo a Carlos. Sí, por ahí anda en asuntos académicos. Tu libro es lo más articulado que he leído sobre diría yo, este conflicto de imagen de nuestro país en Estados Unidos. Hoy en la mañana, dando una conferencia en la Facultad de Filosofía, les daba yo el dato. En Estados Unidos hay un 30% de los ciudadanos que opinan que el TLC es bueno, 31% que piensa que es negativo, y después el resto, 40 y tantos %, no sabe. No sabe qué opinar. En tu libro tú nos das muchas pistas. Dices, ¿cómo es posible que tengamos tantos millones de contactos diarios, comerciales, turísticos, de todo tipo, que tengamos tantos millones de ciudadanos viviendo del otro lado y que sin embargo no hayamos podido conquistar la conciencia de ese pueblo? ¿Nos puedes decir algo al respecto? Fíjate que yo me empecé a preocupar por este tema, Federico, después de haber leído un libro potentísimo que comentamos tú y yo en algún momento de Macmillan sobre la Primera Guerra Mundial. O sea, en ese momento, hace un siglo, las naciones empezaron a pelear unas con otras y uno de los elementos fundamentales para ir canalizando las decisiones de los estados mayores y los gobiernos eran las percepciones que un país tenía sobre otro. ¿Qué pensaban los alemanes de los franceses y los franceses de los ingleses y todos ellos de los italianos? Si el tema de la opinión pública y las percepciones pesa mucho en las relaciones internacionales para hacer amigos o para hacer efectivamente la guerra. Después en la Segunda Guerra también leí uno que me impactó mucho de Tony Judt, de la posguerra, diciendo, a ver, el gran tema de la posguerra fue jugar entre la Unión Soviética y los Estados Unidos el tema de las percepciones en Europa Occidental. La Unión Soviética tuvo, como sabes perfectamente, un periodo en donde su poder suave, su atractivo era muy impactante y ganaba los corazones de muchísimas personas. Y los Estados Unidos naturalmente trataron, a través del sistema de entretenimiento, la música popular, ganarse a los europeos y decir, a ver, el modo de vida americano es mejor. En suma, estos temas de las percepciones llevan un siglo en las relaciones internacionales y nuestro país, por algo que ignoro, no los ha considerado como algo prioritario. Seguimos viendo que nuestra política exterior, el asunto de cómo nos ven en los Estados Unidos, se ve como si fuera algo absolutamente prescindible, algo que no tiene demasiada relevancia. Y a partir de ahí empecé a tratar de entender por qué el fenómeno Trump se explica de muchísimas maneras, pero hay un componente fundamental de antimexicanismo que tiene que ver con la pésima percepción que muchos americanos tienen de México. Una percepción que a mi juicio es injusta, pero es una percepción que está ahí. Me gustó mucho esta parte en donde separas lo que es la imagen de la reputación de un país. Me sacudió, porque creo que por ahí hay un filón de análisis muy interesante. Debo decirle que Leonardo es también investigador en el Centro de Estudios sobre América del Norte de la UNAM, y esa formación de investigador se plasma en este libro. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pones el caso de Japón,
con Japón. esta explosión. O podríamos poner uno que es muy conocido ahora en las noticias. ¿Qué pasa cuando una marca de automóviles muy conocida alemana tiene una crisis porque unos ingenieros se les ocurrió modificar ahí una cuestión del software, ¿no? Para el tema ambiental? Tú tienes un respaldo de una reputación, o sea, los vehículos alemanes y las marcas alemanas son tan extraordinariamente confiables que una crisis de imagen como la que tuvo esa conocida marca la puede efectivamente solventar. Cuando tú tienes una reputación de país violento, de país en donde la impunidad es lo que prima, si tú tienes una crisis de imagen porque nos empezamos a matar más de lo normal, tú no puedes efectivamente controlar y decir, a ver, en cuanto baje mi número de homicidios o mi tasa de homicidios, yo voy a restaurar mi reputación. La reputación de país violento y sin ley te precede. Entonces, cuando tienes una crisis como la que tuvimos en México a partir del 6, pues tienes la combinación perfecta. Mala reputación con mala imagen. Con mala imagen. Hablas mucho de la marca, esta expresión que se utiliza tanto ahora, ¿no? La marca de un producto, pero también la marca país, como si fuera, digamos, un producto que pudiera colocarse. Sin embargo, tú tienes tus dudas, por lo menos es lo que desprendo yo del texto. Las tengo, sin embargo, creo que es muy útil la idea efectivamente de considerar el país como una marca. Lo mismo lo hace Suiza, que lo hace Alemania, trabajan muy seriamente en Italia, en Francia, etcétera, en cómo te ven en el exterior. Y van acuñando una narrativa de país confiable, de país bello, de país pintoresco, de país creativo, en fin, cada quien va construyendo la suya y nosotros nos hemos desentendido de ello. Sí. Fíjate, me llama mucho la atención que cuando una calificadora dice las finanzas públicas de México van en trayectoria peligrosa, la reacción es punto menos que colectiva, vamos a corregir el asunto. En cambio, cuando te dicen, oiga, el 40% de los norteamericanos considera que México no es un país confiable, que no es un país aliado y no es un país amigo, lo consideran como la lluvia del verano, ¿no? Es decir, bueno, pues así ocurre siempre. No, México no puede ser percibido, si no queremos que los Trump de ahora y del futuro nos sigan usando como piñata, oye, como un país más cercano a Turquía o a Rusia en la percepción de nuestros vecinos que a Canadá o Gran Bretaña. Ahora, en 1986 hubo en nuestro país la Copa Mundial, se llevó a cabo aquí. Sí. No creo que soy futbolero, pero me acuerdo muy bien que a mí me sublevó un poco que la imagen que se lanzó de nuestro país fuera que era del pique, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? El Chile aquel decía, bueno, pero si tenemos otras cosas. Y tú insistes mucho, es muy atractivo ese capítulo en el sentido de que nos hemos encargado de proyectar el pasado, pero no sabemos muy bien qué decir del presente, no sabemos muy bien qué decir del futuro de nuestro país. Creo que es una vertiente fantástica, o sea, somos las pirámides, pero no somos las plantas industriales, ¿no? Exactamente, y no proyectamos la imagen de un país moderno. Una buena parte de nuestra historia es como si llegaras a casa de alguien y le dijeras, tu vida no me interesa ni tu futuro, platícame de tu abuelo, ¿no? Entonces, también tengo cosas interesantes que contarle. O sea, México se ha anclado, y eso pesa mucho en la imagen de marca del país, en un país que tuvo un pasado glorioso, pero tiene un presente desastroso y un futuro incierto. Le pasa a países como Turquía, le pasa a países como Egipto, donde te dicen, oiga, a mí yo vengo a ver pirámides, no me importa lo que está haciendo ahora aquí, o vengo a ver grandes expresiones de su pasado. Creo que México tiene que ir combinando esta idea de país pintoresco, es muy carismático el nuestro, sí, pero en su pasado, con la imagen de un país confiable para los Estados Unidos, o sea, que el conjunto de los americanos diga, pues es un país como cualquier otro, donde impera el derecho, etcétera. Claro, para que todo eso ocurra hay que hacerlo, ¿no? Es decir, no puedes proyectar aquello que no eres y tienes que proyectar en última instancia qué tipo de imagen quieres vender hacia el futuro. Mira, yo estudio ahí el caso de España, el caso de Irlanda y en menor medida en el Chile, que salieron de ser países profundamente atávicos, divididos, atrasados, y exploraron la imagen de países europeos, países vibrantes, países creativos, tecnológicamente vigorosos. Yo creo que México en un futuro debe empezar a explorar, se lo tiene que creer y tiene que hacer su tarea naturalmente, esta idea de que no podemos seguir viviendo de la renta de Teotihuacán, de las ciudades coloniales y, si me permites, más recientemente de Frida Kahlo y Pedro Infante. Hay que apostar a difundir poder suave mucho más vigoroso y moderno. Ahora, en el lenguaje común se habla mucho de este soft power, de esta capacidad que podríamos tener, de este poder conquistador, atractivo, que es más bien la cultura, que es la literatura, y es importante sin duda, pero eres crítico también al respecto, es decir, el soft power, este poder de la suave,
pues nos puede ayudar a generar mejores condiciones, pero en realidad a ti lo que te preocupa es la reputación de nuestro país, que mientras la reputación esté mal, nos va a arrastrar como si fuera un ancla pesadísima y no hay soft power, ni hay marca, ni hay nada que funcione si no somos serios, si el sistema judicial no funciona, si hay impunidad. ¿Qué dirías? ¿Qué podemos hacer de soft power en este momento con el señor Trump allá mandándonos dardos todos los días? Yo creo que de una manera absolutamente prioritaria tener un canal, una señal internacional en inglés. O sea, nosotros, por ejemplo, nos dirigimos mucho a nosotros mismos y a la comunidad que habla español en inglés, pero una buena parte de estos personajes que votaron por Trump dirán, ¿y yo qué contacto tengo con México? Hay que apostar por tener contenidos poderosos, bien estructurados, que los interpelen en lengua inglesa. Es decir, no podemos seguir eludiendo eso. Este país tiene, tú lo sabes mejor que nadie, industrias culturales potentísimas. Hay que invertir en hablarle a ese público y no solo estar pensando, en este caso, en el mercado interno. Tenemos que hacerle ver a todo ese grupo que nos sigue viendo como una amenaza a su identidad, siguiendo esta lógica huntingtoniana profundamente xenofóbica, que no somos un peligro para ellos, que aceptamos la forma de vida norteamericana de una manera absolutamente natural, que no tenemos ningún pleito supremacista ni de liderazgo con ellos. Pero todo eso hay que contárselos. Y creo que uno de los primeros puntos que habría que hacer es usar toda esta enorme capacidad que tenemos en las industrias culturales para hablarles a audiencia que no habla nuestra lengua, pero hay que dirigirnos a ellos, hay que seducirlos. Finalmente estamos hablando de un país muy importante en nuestra vida, económica, en todo lo demás. Necesitamos dialogar más con ellos e intentar en algún momento seducirlo. Eso hay que hacerlo. Creo que hay que hablar de una frontera mucho más vibrante. Yo pondría un especial énfasis en ordenar territorialmente las ciudades de las fronteras, que son espeluznantemente feas. Pensaría, Federico, en un gran museo de cultura mexicana, en una gran ciudad de la frontera, decir, señores, esto es lo que México le tiene que decir al mundo. Ahora, ya que estamos tan entrelazados, a mí desde hace algunos años, bastantes años, se me atraviesa la imagen de lo que tiene la comunidad judía en Estados Unidos, que es un gran fondo, que está ahí dormido, pero que despierta cuando hay algún ataque a la comunidad judía o cuando hay alguna cuestión racista o de xenofobia. Y entonces aparecen estos desplegados en New York Times diciendo, señores, esto es una mentira, etc. Ahora, en la era de la posverdad, los mexicanos no podemos contraargumentar porque también los empresarios no se han ocupado de generar ese fondo. Tú imagínate cuántas empresas hay de los dos lados que podrían estar apostándole a conquistar en las estaciones de radio con spots, en las estaciones de televisión. Eso no lo tenemos. Absolutamente no. Y no sé si no tengamos la conciencia de que eso es fundamental. Yo he oído, tú, por supuesto, has estado en Estados Unidos 1000 veces, en las radios locales dicen barbaridad y media sobre nosotros y no hay quien diga, oiga, lo que usted está diciendo es una barbaridad. Falso. Y además, en el país de la corrección política, su lenguaje es intolerable. No hay quien salga y y ponga un límite a eso. Bueno, el señor Trump hizo campaña en nuestra contra diciendo barbaridad y media y no hubo una fuerza organizada y sistemática que hiciera eso. Yo llegué a Nueva York hace algunos meses y me encontré, lo primero que vi es uno de estos espectaculares enormes metiéndose con el New York Times porque habían hecho un comentario en contra del Estado de Israel. Es decir, hasta con ellos se meten. O sea, toca a alguno de los míos e inmediatamente reacciona. Yo creo que lo apuntas perfectamente, hay una enorme debilidad. Pero vamos, no nos organizamos ni para protestar desde México contra Trump. ¿Qué tal? Pues tú me dirás si lo vamos a hacer en el exterior, ¿no? Más bien nos organizamos para dividir las marchas, ¿no? Sí, ¿qué tal? Eso Yo no, sí este programa no es para recomendarles un libro porque sea un libro académicamente valioso. No, este es un libro de una gran pertinencia, es un libro muy importante, es un libro que todos deberemos de revisar, de conocer, al cual deberemos de referirnos y espero que esta sea la primera de muchas visitas, Leonardo. Estaré encantado de venir siempre al Primer Círculo, Federico. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muy buenas noches, nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Que descansen.